El sol en las casas de agua. ¿Cómo son las personas que tienen el sol en las casas 4, en la casa 8 o en la casa 12 en su carta natal? Acompáñame en este video y recorramos la última serie del viaje del sol por las casas astrológicas y veamos entonces qué tiene para decirnos estas posiciones. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina Capmani y te doy la bienvenida aquí a Logos Astral, nuevamente encontrándonos en un video relacionado a astrología y en esta ocasión siguiendo con la saga del Sol, el planeta Sol, porque así lo llamamos en astrología, cuando está en las casas de agua, o sea, cuando está ubicado en la casa 4, en la casa 8 y en la casa 12, o en la casa 12. ¿De qué forma entender esa ubicación? Que como te mencioné en los videos anteriores, y esto vale para todos los planetas, independientemente del Sol, uno tiene que considerar el signo en el que está, y a eso ahora sumarle también la ubicación. Por eso la astrología, si bien se estudia linealmente, porque no tenemos otra opción, es una práctica paso a paso el empezar a sumarle componentes y en algún momento poder hacer síntesis, entender la amalgama particular que se establece por esa combinación. Signo Aries, suponte, casa 4 y el Sol en la casa 4. Entonces quiere decir que la casa 4 está en Aries. Entonces, ¿qué tonalidad le da a esa persona, por ejemplo? Bueno, eso es lo que vamos a ver y que esto hace que, más allá de que uno considera generalidades y en general uno parte y empieza hablando de cuestiones a nivel general para poder entender, cada carta es un mundo, hay un montón de combinaciones y ahí es donde empieza a particularizarse. Y a esto uno le suma la historia de la persona, que esto ya lo he repetido muchísimas veces. Es importantísimo considerar la historia. La dueña de la carta natal, la persona que es dueña de la carta natal, ¿qué vivió? ¿De qué forma tomó la energía de esa carta? ¿Y qué escenarios, qué situaciones de vida se establecieron? ¿En dónde se hicieron los surcos? ¿Por dónde pasa la persona una y otra vez porque las energías se acomodaron de una manera? Eso se puede entender y después, bueno, se verá cómo uno hace algún cambio al respecto, pero primero uno tiene que conocer cómo actualmente la persona está usando esa energía. Lo sepa conscientemente o no, esa es la diferencia. Uno hace conciencia cuando conoce su carta y empieza a entender un montón de trasfondos, de situaciones vividas, qué energías están detrás y la posibilidad entonces de generar cambios, con todo lo que implica, poniendo el cuerpo, proceso, etc. Entonces, yendo a lo que nos convoca en este video, ¿qué pasa cuando el Sol está en la casa 4? Es interesante porque la combinación del Sol en casa 4, que le va a dar un tono símil a un Sol en Cáncer, la diferencia, bueno, que Sol en Cáncer, como lo he dicho las otras veces, cualquier planeta en un signo lo vibra como cualidad más de adentro hacia afuera. La persona que tiene el Sol en la casa 4, lo que tiene que incorporar es todo lo relacionado a la familia, al hacer nido, a lo sensible, a lo que implica su mundo conocido. Y estas personas van a tener que analizar, porque acuérdense, cuando yo les estuve hablando de las casas, yo les mencioné que es energía que uno tiene que incorporar. En un principio la persona lo que va a sentir, lo que uno siente es que las cosas le pasan. La temática de la casa le pasa a la persona, la vive como algo externo. Por ende, una persona con Sol en 4 quizás quiere hacer alguna otra cosa, quiere autoexpresión, supóngase para lo que sería más para una casa 5, o quiere valorizarse o generar recursos, una casa 2, o otra posición, y la familia lo llama, la familia le pide, el entorno familiar le puede. Entonces acá los mandatos, la contención, la dependencia quizás familiar, el ambiente familiar, tiene mucho peso, mucha importancia para la persona. Entonces,
¿Qué es lo que tiene que evaluar esta persona? ¿Hasta qué punto, para que ese sol brille en esa ubicación? Porque de lo que se trata es, sea donde sea que esté el sol, esto vale para todas las casas, uno tiene que lograr una alquimia nutritiva y madura y evolucionada de esa posición. No se trata de escapar, porque uno no puede escapar. El sol está ahí y tiene que generar su mejor versión en esa ubicación. ¿Cuál sería la mejor versión para una persona que tiene el sol en 4? Aprender, primero descubrir qué tanto de lo que es lo familiar le está siendo limitante, por ejemplo. Cuánto de ese brillo solar está condicionado por su pasado, por sus tradiciones familiares, por lo que le dijeron que eran las cosas y no cuestionó, y cuánto eso también le pesa a la persona, porque entonces ahí cada quien, y acá es donde abro la cuestión a cada persona en particular y cada historia, la persona si está atravesando alguna crisis en donde siente que quiere generar algo diferente, pero cada vez que quiere hacer algo distinto, la familia le pide algo o surge un problema familiar y frena y tiene que interrumpir, ahí hay algo que la persona va a tener que analizar qué es lo que pasa. Entonces, primero, conocer cuál es el cuadro de situación, cómo está esa persona en función de lo que tiene que ver temática familia, ya sea familia heredada, o sea, la ancestral, la de origen, como la familia propia, o sea, si la persona formó familia, por traslación es lo mismo, entonces va lo que haya mamado, lo que uno mama en sus orígenes, después por añadidura o por automatismo lo trasladamos a donde hagamos nido. Entonces son los dos escenarios de posible lectura. Entonces tiene la posibilidad de poder analizar qué es lo que considera, y esto ya para que la persona se lo pregunte, qué de lo familiar le está siendo limitante y de qué forma apropiárselo, de qué forma hacer de todo el ambiente familiar un aliado en cuanto que sea un trampolín para crecer y no una jaula, y no algo que la persona sienta que se siente limitada, que no puede, que lo sienta como un conflicto. ¿Ok? Entonces aquí, para lo que es un sol en casa 4, que tiene todo un tinte canceriano, la temática de lo familiar es importante que, aunque sea, reflexione al respecto. ¿Qué pasa? ¿Qué ubicación de importancia tiene para la persona esa área de vida? En su conciencia, en su diario vivir. ¿Ok? Bueno, esto es cuando el sol está en casa 4. ¿Qué pasa cuando el sol está en casa 8? Interesante. Bueno, acá sería símil un sol en Escorpio. Y estas personas, en general, tienen una cuestión de no poder definir bien su personalidad del todo. Por lo tanto, van a tener quizás en sus vidas sucesivas etapas, situaciones en donde sientan que cambian de piel, que su identidad cambia por X situación conflictiva que quizás viva en su vida, hace que vea la vida de otra manera o tenga que transformar determinado enfoque o conciencia o tomar conciencia desde otro lugar. Para estas personas es muy importante el trabajo en su identidad. Para estas personas es muy importante trabajo terapéutico. ¿Por qué? Porque la casa 8 tiene que ver con lo negado, con lo reprimido, con lo oculto, con lo cual el planeta que esté allí, y en este caso estamos hablando del Sol, le va a implicar a la persona que tenga que quitar capas para definirse en su personalidad, en su conciencia, en lo que se define, en lo que siente que es. Y con una ayuda terapéutica, porque a través del terapeuta, el psicólogo, analista, lo que fuera, tiene la posibilidad de acceder a ese mundo inconsciente como acompañamiento para la escucha, para poder detectar esas cosas que, bueno, al estar en el inconsciente uno no las capta. Entonces, el terapeuta, analista, quien fuera, le hace de espejo y colabora en ese proceso de descubrimiento, de quitar capas. Las personas que tienen el sol en 8 también son muy buenas para ser ellos terapeutas, porque en la medida que trabajen en sí mismos y ellos hagan ese proceso, después van a poder verlo en los demás y ayudar a otras personas a descubrir sus oscuridades. Es como decirles una petición del sol en cuanto a quitar esas capas y a develarse en quién es,
Más allá de que como solaridad a todos nos correspondería hacer eso, porque el Sol como planeta, si bien lo tenemos en un signo, no significa que ya está, porque yo sea de tal signo ya está, ya tengo el diploma en ese signo, no. A mí también, como a vos, o sea, cada quien, por tener el Sol en un signo, tenemos la propuesta, la posibilidad de ir a fondo y conocer en profundidad la riqueza que tiene ese signo. Así cada planeta, bueno, así le sumamos, y por eso se hace tan rico todo lo relacionado al astrológico. No es algo que ya está, es un viaje. Para esta ubicación, puntualmente, esto es muy interesante e importante que considere. Bueno, ¿y qué pasa cuando la persona tiene el Sol en 12? Menuda posición. Todo planeta que está en 12 ya te habla de algo arquetipal. En principio, la persona siente que no tiene ese planeta. ¿Y qué pasa con el Sol? Por analogía estamos hablando de Piscis. La persona no sabe definirse. No sabe bien quién es, qué quiere. A nivel consciente se confunde. Y esto, obviamente, que lleva a sensaciones muy traumáticas, dolorosas, porque siente que empatiza con todos y le cuesta mucho definirse. Y aquí básicamente, cuando se habla de un Sol en 12, lo asociamos al arquetipo del rey. ¿Por qué? Porque esta persona cuando hablamos de casa 12, estamos hablando ya de inconsciente colectivo, que es la memoria de la humanidad en relación a determinado arquetipo. ¿Qué es lo que considera la humanidad por vivencias y de situaciones? ¿Qué es lo que pensó la humanidad o qué asocia cuando se habla de un rey? Y allí están guardados todas las experiencias de los que fueron reyes y todo lo que se conoce respecto a ser un rey. Menciono rey porque es el arquetipo relacionado al Sol. Entonces, las personas en 12 que tienen el Sol, en un principio no pueden definirse, pero muy en el fondo, y la invitación para quienes tienen muchos planetas en 12, una importante sugerencia es que hagan trabajo interno, que exploren, porque en un principio lo que está en 12 la sensación es que está vedado. Entonces la persona tiene difícil acceso a esas funciones. O las proyecta o las atrae, y esto en lo que hace al Sol, puntualmente, la sensación es, no me puedo definir. En el fondo, que te decía antes, muy en el fondo, la persona conoce de pie de puntillas todo lo que implica estar en la cima, ser un rey, ser alguien líder. Y como conoce todos los finales, sabe que hubo algunos que terminaron decapitados, muertos. Entonces, ¿le interesa a esta persona brillar y resaltar? Y en realidad el propósito es que eso ya sabe de lo que se trata, ya lo vivió. Entonces, aquí la cuestión es que la persona pueda encontrar cómo hacer brillar a otros, por ejemplo, porque ya sabe. Pero para poder llegar a esa sabiduría y no saber de qué tiene que estudiar, sino que lo tiene que recordar. ¿Cómo lo va a recordar? Poniéndose en lugares y situaciones que le refresquen la memoria. O sea, poniéndose en lugares de liderazgo, simplemente para reconectar el cable de eso que en algún lugar recóndito está, pero la persona conscientemente no lo recuerda. Y una vez que lo recuerda ya va a saber bien de qué se trata, pero tiene que poner el cuerpo. La inercia de las personas con planeta en 12 es que es tal la información a nivel arquetipal que hay inconscientemente que las paraliza. Entonces, no se animan a muchas cosas. Y acá la cuestión es que se animen, que rompan la inercia. Y después ya es sabiduría. Ya es para otro lugar, no es para el estrellato, sino que es para otro lugar. ¿Ok? Entonces, los Sol en 12 tienen un interesante camino porque implica recordar lo que conocen en cuanto a ser centro, ser líder y por ende poder orientar a otros en ese sentido. Interesante viaje. Bueno, ojalá te haya aportado el video de hoy relacionado a lo que hace el Sol por las casas de agua. Y ya con este video entonces concluyo lo que es temática de Sol por las casas. Te recuerdo que está abierta la inscripción para que te sumes al curso de astrología que comienzo a brindar el 8 de marzo de 2021.
Si te inscribís ahora, recibís un descuento, 25%, así que aprovechá la oportunidad, sumate a la experiencia, todo esto que yo te comparto aquí. En el curso lo vemos súper a fondo y además usamos la carta de los participantes, o sea, vos protagonista de qué es lo que estás viviendo. Entonces, no es solo aprender astrología a nivel teórico, sino verlo en tu vida, en tu carne. Además de los encuentros personales que también yo brindo, además del curso, por añadidura, por estar en el curso, tenemos encuentros personales. Entonces, ahí yo te voy a hacer aportes a vos de tu carta, en función a todo lo que se despliega y lo que avanzamos en el curso. Entonces vas a empezar a entender un montón de cosas y a encontrarte y a conocerte muy en profundidad. Así que esa es mi invitación. Ojalá te encuentre en el curso. Ahora sí, concluyo aquí el video. Muchísimas gracias por tu compañía y nos estamos encontrando en otro video. Hasta muy pronto. Gracias.